Episodio 1. El padre que no tenía sombra. Nadie sabe exactamente cuándo llegó. Solo apareció un domingo. Bajo la lluvia. Con la sotana empapada y los ojos tan negros que parecían beberse la luz. Se presentó como el padre Esteban. Enviado por la diócesis para sustituir al párroco anterior. Que, según dijeron, había enfermado repentinamente. Nadie volvió a ver al viejo padre Manuel. Nadie preguntó por él. Pero fue Clara. La joven monaguilla de mirada silenciosa. La primera en notar lo imposible. Padre Esteban no tiene sombra, susurró a su abuela. Ni siquiera cuando el sol entra por los vitrales. La anciana le respondió con una bofetada y una oración. Pero desde aquel domingo, algo en la parroquia de San Lázaro dejó de ser sagrado. La cruz del altar comenzó a inclinarse levemente hacia la izquierda. El agua bendita olía a herrumbre. Y el vino de la misa sabía a ceniza. El padre Esteban no hablaba de Dios. Hablaba del juicio, del castigo, del fuego eterno. Y lo hacía con una sonrisa que helaba la espalda. Los fieles lo escuchaban hipnotizados, incapaces de mirar a otro lado. Incluso aquellos que nunca ponían un pie en la iglesia. Empezaron a asistir. Todos salían pálidos. Algunos llorando. Y sin embargo, ¿volvían? Una noche, Clara decidió espiarlo. Se escondió detrás del confesionario. Eran las 3 de la madrugada cuando lo vio entrar al altar solo y comenzar una misa en latín. Pero las palabras que pronunciaba no eran del Evangelio. No, eran mucho más antiguas. Y cuando levantó la hostia, no invocó a Cristo. Invocó algo más. Un crujido en el techo. Las velas encendidas sin fuego. Una voz que respondió desde debajo del suelo. Clara huyó. O intentó hacerlo. Porque al girarse, el padre Esteban ya estaba detrás de ella. ¿Te gusta la misa a esta hora, niña? Le dijo con dulzura enfermiza. Esta es la que Dios ya no escucha, pero otros sí. Desde aquella noche, Clara no volvió a hablar. Se sienta cada día en la primera banca, con la cabeza inclinada, temblando cada vez que escucha el Dominus Vobiscum. Y nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a confrontar al padre sin sombra. Episodio 2. El Evangelio que sangraba. El domingo siguiente. La misa comenzó puntual, pero el aire dentro de la iglesia no era el mismo. Era más denso, más pesado, como si las paredes rezaran en un idioma que ningún humano debía entender. El padre Esteban abrió la Biblia con solemnidad, pero no era la Biblia de siempre. Era negra, sin título, las páginas parecían piel, y cuando él la apoyó sobre el altar, Clara, que aún no hablaba desde aquella noche, se llevó las manos al pecho como si algo la hubiese apuñalado desde dentro. Nadie lo notó. Nadie, excepto don Julián, el sacristán ciego, que aunque no podía ver, sintió el hedor. Eso no es el libro de Dios, murmuró mientras retrocedía lentamente hacia la sacristía. El sermón de ese día fue distinto. El padre Esteban no habló del perdón, ni del amor. Habló de la sangre del cordero que no fue elegido. Habló de un ángel que se negó a arrodillarse ante la humanidad, y fue bendecido por algo aún más antiguo que el cielo. Hoy no comulgaremos con el cuerpo de Cristo, anunció, levantando el cáliz. Hoy beberemos el Evangelio que fue prohibido, por miedo a su verdad. Entonces, sucedió. Una gota roja cayó desde el libro. Una sola al principio. Luego, varias. El altar comenzó a mancharse. Y los bancos temblaron levemente. Como si algo reptara bajo ellos. Algunos pensaron que era un efecto especial. Una representación dramática. Pero los viejos lo supieron al instante, eso no era teatro. Eso era profanación. El niño que sostenía el incensario se desmayó. La cruz cayó del altar. Y Clara, en un acto de desesperación muda, se levantó y gritó por dentro. Con todo el cuerpo. ¡Deténganlo! Pero nadie se movió. Nadie se atrevió. Al terminar la misa, el libro desapareció. El cáliz también. Solo quedó un rastro de sangre que subía. No bajaba. Por la piedra del altar. Desde entonces, en San Lázaro, la comunión tiene otro sabor. Algo más espeso. Más oscuro. Y los que beben, sonríen sin razón. Episodio 3. El confesionario que abría puertas. Esa semana, los fieles acudieron a confesarse más que nunca. Era como si algo los arrastrara a soltar sus pecados. Aunque ni siquiera recordaran haberlos cometido. Pero algo era distinto. El confesionario de la derecha, el más antiguo. El que siempre permanecía cerrado, ahora estaba abierto. Nadie lo había tocado. Nadie tenía la llave. Sin embargo, ahí estaba, entreabierto. Oscuro, y con un leve vapor que salía por la ranura del suelo. El primero en entrar fue un hombre del que nadie sabía mucho. Se llamaba Elías. Era carpintero. Y vivía solo. Entró al confesionario en la tarde del martes, y nunca salió.
Se pensó que se había marchado. Pero cuando el sacristán entró a limpiar, encontró una sola cosa, los zapatos de Elías, perfectamente acomodados junto al reclinatorio, como si se los hubiese quitado antes de caminar descalzo hacia el infierno. El padre Esteban no dijo nada. Solo sonrió y murmuró: el verdadero perdón requiere entrega total. A partir de entonces, el confesionario antiguo empezó a recibir más penitentes. Y los que salían, no eran los mismos. Algunos caminaban distinto. Otros reían en medio de la noche. Una mujer incluso intentó arrancarse los ojos durante el rosario, gritando que la voz dentro del cubículo no era humana. Clare, aún muda, comenzó a dibujar. Cada hoja mostraba lo mismo, el confesionario con una puerta abierta. Y detrás de ella, una escalera descendente hecha de huesos. Una noche, don Julián, el sacristán ciego, se sentó frente al confesionario y esperó. Nadie sabe si entró. Pero desde ese día, la campana de la iglesia suena a las 3:33 de la madrugada. Nadie la toca. Nadie se atreve a subir al campanario. Y lo más extraño es que ahora, cuando alguien entra al confesionario, el que escucha desde el otro lado no siempre es el padre Esteban. A veces, la voz es femenina. A veces, es como si 1000 insectos hablaran al mismo tiempo. Y otras veces, no hay voz. Solo silencio. Un silencio tan profundo que se lleva consigo la fe del que se atreve a cruzarlo. Episodio 4. El cuerpo que flotaba sobre el altar. La noche del jueves. Una tormenta cayó sobre el pueblo como si el cielo intentara limpiar algo. Pero ya era tarde. La iglesia de San Lázaro no cerraba sus puertas desde la llegada del padre Esteban. Las misas ahora eran diarias. Y a oscuras. Esa noche, no hubo velas. Solo una tenue luz roja que brotaba del sagrario. Como un corazón latiendo. Los bancos estaban llenos. Pero nadie hablaba. Nadie se miraba. Todos estaban clavados al altar, donde algo inesperado ocurría. Sobre la piedra sagrada, un cuerpo flotaba. No era el de un ángel. Tampoco el de un santo. Era el de una mujer. Desnuda. Inmaculada. Con los brazos abiertos como crucificada en el aire. Su piel brillaba como mármol húmedo y sus ojos estaban cerrados, pero vivos. Vibraban bajo los párpados. El padre Esteban la rodeaba en silencio. Como si danzara en un ritual invisible. No pronunciaba palabra. Solo tocaba el aire cerca de su vientre. Sus costillas. Su cuello. Los presentes no sabían si llorar, huir o arrodillarse. Esta es la nueva ofrenda, dijo. Por fin, pure, elegida, sin voluntad. Como Dios la quiso, y como Él la desea ahora. Y al decir Él, no miró al cielo. Miró hacia abajo. Clara temblaba en su banca. Sabía quién era aquella mujer. Era Lucía, la hija del panadero. Había desaparecido 2 noches antes. Su madre pensó que se había fugado con un forastero. No, la tenían allí, suspendida entre el cielo que ya no escucha y el infierno que reclama. De pronto, los ojos de Lucía se abrieron. Negros, profundos, sin alma. Y entonces habló, con una voz que no era suya. Este altar ya no pertenece al Cordero. Las puertas de la iglesia se cerraron solas con un estruendo. Y la cruz cayó. De nuevo. De cabeza. Desde ese día, nadie pronuncia el nombre de Lucía. Pero muchos aseguran verla caminando por el cementerio, siempre descalza. Siempre con los ojos cerrados. Como si aún flotara. Y la misa continúa. Siempre con una nueva ofrenda. Siempre más silenciosa. Episodio 5. El agua bendita que quemaba. En San Lázaro. La señal de la cruz ya no protegía a nadie. Los niños dejaron de mojar sus dedos en la pila del agua bendita. Los ancianos evitaban mirar hacia ella. Porque todos sabían que algo había cambiado, pero nadie lo decía en voz alta. La primera en quemarse fue doña Teresa. La mujer que rezaba más que el mismo rosario. Acostumbraba a santiguarse al entrar. Pero aquella mañana, su piel chispeó como aceite en sartén caliente. Gritó. Cayó al suelo. Y se arrastró. Con la mano derecha humeando. La piel colgaba como papel mojado. «El agua está maldita», gritó. El padre Esteban la observó desde el altar con una calma asesina. No se acercó. No la ayudó. Solo dijo. La fe verdadera quema lo impuro. Desde entonces, nadie volvió a tocar el agua. Pero la pila nunca se vaciaba. Nadie la llenaba. Nadie la limpiaba. Sin embargo, siempre rebosaba. Un líquido espeso. Más denso que el agua. Con un brillo aceitoso que reflejaba rostros, que no eran los tuyos. Una noche, Clara se acercó con una vela. Ya no dibujaba. Ya no temblaba. Solo miraba con una intensidad que hacía que hasta las estatuas parpadearan. Sostuvo la vela cerca del agua. Y lo vio. Un rostro dentro de la pila.
Era el padre Manuel. Sí, el párroco desaparecido. Pero su rostro estaba hinchado, azulado, con los ojos abiertos como si hubiera gritado durante siglos bajo el agua. Clara no dijo nada. Solo retrocedió. Y detrás de ella, sin que lo notara, el padre Esteban la observaba. El agua guarda lo que fue. Y lo que será, susurró. Hay cosas que no pueden ahogarse. Ni siquiera con fe. Desde ese día, cada vez que alguien intenta santiguarse, la pila cambia. Algunos ven lenguas. Otros ven serpientes. Unos pocos se ven a sí mismos. Pero muertos. Y aún así, la misa no se detiene. Porque ¿quién dirige ahora esa iglesia? No teme al fuego, ni al agua, ni a Dios. Episodio 6. Los vitrales que lloraban sangre. La iglesia de San Lázaro siempre había tenido vitrales hermosos. Figuras de santos, ángeles y mártires adornaban cada muro, iluminando el interior con una luz multicolor cada mañana. Pero esa luz cambió. El amanecer del lunes, cuando el sol atravesó los vitrales. Los rayos que entraron no fueron dorados ni celestes. Fueron rojos, profundos, como si el sol se hubiese teñido de pecado. Don Julián, el sacristán ciego, fue el primero en notar el cambio. Huele a hierro, murmuró al tocar el suelo, como si las paredes sangraran desde dentro. Al mediodía, Clara subió sola al segundo nivel del templo. Nadie más se atrevía. Desde allí, vio lo imposible. Las figuras de los santos ya no sostenían cruces ni coronas. Ahora llevaban cuchillos, cálices oscuros y rostros deformados por una sonrisa cruel. San Miguel ya no derrotaba al demonio. Lo abrazaba, y desde los ojos de cada figura, una lágrima gruesa de sangre comenzó a descender, resbalando por el vidrio como si estuviera vivo. Esa misma tarde, durante la misa, la sangre de los vitrales tocó el suelo. El padre Esteban no pareció sorprendido. Al contrario, levantó los brazos y exclamó: «El templo por fin responde. La iglesia reconoce al nuevo dueño». Algunos comenzaron a gritar. Una mujer intentó huir, pero las puertas no se abrieron. Otra se arrodilló llorando, con las manos en el pecho, gritando que veía a su hijo muerto en los vitrales. Clara, con los ojos fijos en el altar, vio cómo la sangre de los cristales llegaba a los pies del padre Esteban, y no lo tocaba. Lo rodeaba, lo reconocía, como si fuera suyo. Desde entonces, cada vez que el sol atraviesa los vitrales, el suelo se tiñe de rojo, y los niños que juegan cerca dicen escuchar susurros que vienen de la luz. Susurros que prometen perdón a cambio de una sola cosa: la fe de tu alma. Episodio 7. El niño que nació sin bautismo y habló en lenguas. Una madrugada silenciosa. En el último banco de la iglesia, nació un niño. Nadie sabía que había una mujer embarazada entre los fieles. Nadie la había visto antes. Solo apareció durante la misa de las 3, jadeando, pálida, con un crucifijo colgado al revés entre los pechos. El niño no lloró al nacer. Solo abrió los ojos, negros, sin iris, y miró directamente al altar. El padre Esteban no interrumpió la misa. Continuó su homilía mientras la madre, aún sangrando, ofrecía al recién nacido entre sus brazos como si supiera exactamente para qué había venido. Él no necesita bautismo, dijo el sacerdote. Su alma no proviene del polvo, sino del fuego. Clara estaba allí. Lo vio todo. Y por primera vez desde que había quedado muda, habló. Ese niño no tiene sombra. Todos se giraron. No por las palabras de Clara, sino porque el bebé, sin moverse, comenzó a hablar. No llorar. Hablar. En un idioma que nadie reconocía. Sonaba a oraciones invertidas, a salmos ahogados, a plegarias dichas bajo agua. La madre cayó muerta al instante. Y el niño sonrió. Desde ese día, lo dejaron en una cuna de piedra junto al altar. Nadie lo tocaba. Nadie lo alimentaba. Pero el niño seguía creciendo. Y cada día hablaba más. Lo llamaron el testigo, porque durante las misas, él repetía cada palabra del padre Esteban antes de que éste las pronunciara, como si la misa ya estuviera escrita en su lengua, mucho antes de ser dicha. Una noche, Clara se acercó al niño mientras dormía. Lo observó en silencio. Y él, sin abrir los ojos, le susurró: «Tú también naciste sin bautismo. Por eso puedes verme». Desde entonces, Clara volvió a hablar, pero en otra voz. Una voz que los fieles no reconocen, que incluso el padre Esteban respeta. Y cada vez que ella se levanta de su banca, la cruz del altar se agrieta un poco más. Porque quizás, hay 2 demonios en San Lázaro. Y uno de ellos aún recuerda cómo era amar a Dios. Episodio 8. La hostia que sangraba al tocarla. Era domingo. Y la misa de San Lázaro había dejado de ser un acto de fe.
Ahora era un espectáculo, uno que nadie se atrevía a dejar de ver. Esa mañana, el padre Esteban introdujo algo nuevo. Una bandeja cubierta por un paño negro, sostenida por dos monaguillos de mirada vacía. Sobre ella, lo que todos asumían que serían hostias. Pero cuando retiró el paño, hubo un silencio que dolió en los oídos. Las hostias eran oscuras, no blancas, no redondas. Tenían formas irregulares, como si hubieran sido moldeadas a mano por alguien que jamás comulgó con el cielo. Hoy, comulgaremos con la verdad, dijo el sacerdote. Y la verdad, hermanos, siempre sangra. La primera en acercarse fue una mujer de ojos tristes, desesperada por sentir algo divino. Extendió la lengua. El padre Esteban colocó la hostia con delicadeza, y en cuanto la tocó, sangró. Un hilo rojo le bajó por la barbilla, pero no era su sangre. La hostia goteaba. La mujer cayó de rodillas, con los ojos en blanco, susurrando nombres que nadie entendía. No es metáfora, dijo él, es carne. Y no de Cristo. Los demás no retrocedieron. Al contrario, uno a uno, se acercaron. Y uno a uno, sangraron. Las hostias ardían al tocar la lengua. Sabían a tierra, a fuego, a algo antiguo. Pero nadie se resistía. ¿Por qué? Por primera vez, sentían algo real, algo que los rompía y los llenaba a la vez. Clara no se movió de su banco. Solo observó, hasta que una hostia cayó al suelo. Y al tocar la piedra, se disolvió, como si no pudiera existir fuera del cuerpo humano. Después de la misa, nadie hablaba, nadie miraba a los ojos. Todos salieron con la boca entreabierta y las manos temblando. Esa noche, llovió, pero no agua, llovieron plumas negras. Y cuando Clara extendió la mano para atrapar una, le dejó una marca ardiente en la palma. Una cruz invertida. Desde entonces, los bancos más cercanos al altar están manchados. No con vino, ni con ceniza, sino con gotas que no se secan nunca. Porque en San Lázaro, ya no se consagra el cuerpo de Cristo. Se sirve el cuerpo del que cayó primero. Episodio 9. El incienso que traía los nombres de los muertos. Desde hace siglos, el incienso se usaba para purificar el templo. Pero en San Lázaro, ya no purificaba nada. Lo que hacía era invocar. Aquel miércoles, el padre Esteban pidió que nadie hablara durante la misa. Hoy rezaremos en silencio, dijo, para que las almas respondan sin miedo. Dos monaguillos entraron cargando un incensario enorme, tallado con símbolos que no pertenecían a ningún evangelio. El humo que salió no era blanco ni aromático. Era espeso, oscuro, y tenía olor a humedad de tumba. Cuando el humo tocó a los fieles, todos comenzaron a oír sus nombres. No en voz alta, no desde el altar, desde atrás. Uno por uno, los asistentes empezaron a girarse lentamente, buscando de dónde provenían los susurros. Algunos lloraron, otros se taparon los oídos. Una anciana gritó que había oído la voz de su esposo, muerto hacía 12 años. Pero lo peor fue cuando el humo llegó hasta Clara. Ella no escuchó un nombre, escuchó todos. Cientos, miles, voces arrastradas, gemidos, lamentos en idiomas rotos. Y en medio de esa multitud de susurros, una voz que le heló los huesos. Tú también estás en la lista. Clara cayó al suelo, temblando. Y en su frente apareció una marca, un número. Solo ella lo vio. Un número escrito con sangre, que desapareció al instante, pero que sintió en su piel durante horas. El padre Esteban alzó el incensario y lo balanceó 3 veces frente al altar. Y entonces lo dijo. La misa de los vivos ha terminado. Ahora comienza la misa de los que esperan debajo. Una fisura se abrió en el suelo. Apenas una grieta. Pero de ella salió un viento gélido, y un murmullo que hablaba en dirección contraria a la oración. Esa noche, varios fieles no regresaron a sus casas. Y a la mañana siguiente, el humo seguía suspendido dentro de la iglesia, como si la misa nunca hubiera terminado. Episodio 10. El campanario que marcaba la hora del abismo. Durante siglos, la campana de San Lázaro sonó para llamar a misa. Pero desde la llegada del padre Esteban, su sonido cambió. Ya no anunciaba la fe, advertía. A las 3:33 de la madrugada, cada noche, el campanario emitía un solo tañido. Fuerte, hueco, como si resonara desde lo más profundo de la tierra. Y siempre, después de ese tañido, alguien desaparecía. Primero fue don Julián, el sacristán ciego. Luego, una pareja que dormía en los bancos tras la misa. Y hace 2 noches, una niña de 7 años que, según su madre, había empezado a hablar con los ángeles, pero en voz baja, como si les tuviera miedo. Clara no dormía, no desde hacía semanas. Ella contaba los segundos antes del tañido.
y cada vez que la campana sonaba, sentía que algo bajo su cama respiraba con ella. Una madrugada, tomó una decisión. Subió sola al campanario. Cada escalón crujía con un lamento antiguo. La piedra olía a sudor, a incienso vencido, y a páginas quemadas. Al llegar, encontró la campana suspendida y encadenada. Nadie la tocaba. Nadie podía tocarla. Pero aún así, sonaba sola. Y justo frente a ella, tallado en la pared con uñas o garras, había un mensaje. Cuando suene 13 veces, el altar ya no necesitará creyentes. Clara retrocedió, pero antes de bajar, escuchó un susurro detrás de la campana. No era voz humana. Era algo más cercano al metal que al aire. Tú llevarás la última misa. Corrió, bajó. No dijo nada. Pero esa mañana, cuando el padre Esteban la miró durante la homilía, sonrió con una dulzura repugnante. Y en lugar de leer el Evangelio, abrió un libro que nadie había visto jamás, cubierto de ceniza, con letras que sangraban al tocarlas. Y dijo: hoy la misa será dirigida por una elegida. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque ella no eligió nada. Fue escrita. Episodio 11, la elegida que habló en nombre del infierno. Nadie en San Lázaro sabía leer ese libro. Pero Clara sí. No porque conociera el idioma, sino porque lo recordaba. Aquel domingo, la iglesia estaba llena. La noticia se había corrido como una plaga: la niña muda leerá la misa oscura. Nadie sabía por qué iban. Solo sabían que no podían faltar. El padre Esteban no dirigió la ceremonia. Se sentó en la primera banca, sonriendo, con los ojos cerrados, como si saboreara un himno que aún no había comenzado. Clara subió al altar. El libro esperaba. Era más pesado de lo que parecía, más caliente, como si latiera. Lo abrió, y una ráfaga de viento apagó todas las velas al mismo tiempo. La iglesia quedó en penumbra, iluminada solo por el resplandor rojizo que brotaba de las páginas. Y Clara comenzó a leer, pero no con su voz. Las palabras salían de su boca con ecos múltiples. Una mezcla de llanto, grito, oración y carcajada. Los vitrales temblaban. El suelo se agrietaba. Algunos fieles comenzaron a sangrar por los oídos. El día ha llegado. El templo es cuerpo. La sangre. Verdad. El Cordero no volverá a caminar entre ustedes. Proclamó la voz. Una mujer se desmayó. Un niño comenzó a levitar. Un anciano gritó que estaba viendo a su madre salir de las paredes. Y entonces, Clara alzó la vista. Por primera vez en semanas, miró directamente al padre Esteban. Y con la misma voz de tinieblas, le dijo: tú no eres sacerdote. Solo fuiste el umbral. El que abre, no el que reina. Él dejó de sonreír. Algo había cambiado. El silencio cayó de golpe. Todos miraron al altar. Clara cerró el libro. Y entonces, sangró. Por los ojos. Por la nariz. Por las palmas. Una cruz se dibujó en su frente. Pero al revés. La misa ha sido dada, susurró. Pero aún falta el sacrificio. Esa noche, la campana no sonó a las 3:33. Sonó 13 veces, a las 3:34. Y San Lázaro dejó de ser un lugar en la tierra. Episodio 12, el sacrificio que Dios no aceptó. El altar ya no era de piedra. Era de carne. Palpitaba. Respiraba. Después de la misa leída por Clara, San Lázaro dejó de ser iglesia. Las paredes sudaban. Las estatuas lloraban lodo. Y las campanas colgaban hacia abajo. Esa mañana nadie llegó por voluntad propia. Sus cuerpos caminaron. Sí, pero sus almas parecían arrastradas por hilos invisibles. Como si un pacto antiguo los llamara uno a uno para presenciar el desenlace. Clara estaba en el altar, envuelta en una túnica que jamás tocó aguja, hecha de plumas negras, con palabras cosidas en lenguas muertas. En sus ojos ya no había lágrimas, solo un resplandor constante, como si observara desde más allá del tiempo. El padre Esteban se acercó por última vez, arrodillado. Ya no soy digno, murmuró. Yo abrí la puerta. Pero tú eres el umbral. Clara no respondió. Solo levantó la mano. Y con un simple gesto, lo silenció. Entonces, alzó la voz. Hoy no ofrecemos pan. Hoy no ofrecemos vino. Hoy ofrecemos algo que ningún Dios ha querido aceptar jamás: el alma no arrepentida. El corazón que late sin fe. La ofrenda impura. Y por eso, perfecta. La iglesia entera tembló. Las paredes comenzaron a resquebrajarse. Del suelo surgieron brazos, garras, rostros que susurraban desde siglos de condena. Y entre ellos, estaba Dios. O al menos, lo que alguna vez fue llamado así. Pero no descendió con luz. Descendió con juicio. Su mirada era fuego contenido.
Su silencio. Una espada que cortaba la realidad misma. Clara extendió las manos, ofreciéndose. Recházame, si puedes. Perdóname, si te atreves. Y él no hizo nada. Solo miró. Y en ese gesto divino, la misa fue rechazada. La cruz del altar se quebró en 1000 fragmentos. Clara cayó de rodillas. Pero no por derrota, sino por liberación. Porque en ese instante, todos comprendieron. El infierno no toma lo que Dios no quiere, pero lo conserva, y lo multiplica. Episodio 13, el templo que nunca cerró los ojos. No hubo más amaneceres en San Lázaro. Solo un crepúsculo detenido. El sol dejó de girar sobre esa tierra maldita. Y el pueblo quedó atrapado en una misa sin final. Nadie salía. Nadie envejecía. Solo existían, en círculo. Como oraciones que nunca terminaban de ser pronunciadas. La iglesia ya no era templo. Era criatura. Respiraba lento. Sus vitrales eran ojos. El altar. Una boca sellada con silencio. Y el campanario, un cuerno que, si volvía a sonar, desataría algo más antiguo que el pecado. Clara permanecía sentada en la silla del sacerdote. Pero ya no era ella. Era voz. Era eco. Era la escritura viva de un evangelio que ningún ángel se atrevió a transcribir. Lo que no fue aceptado por el cielo, ha sido coronado en la tierra. Y lo que fue rechazado por el infierno, ahora gobierna ambos. Los fieles ya no eran humanos. Eran sombras con fe. Espíritus encadenados a un credo que no comprendían. Pero obedecían. Y el padre Esteban, ya no estaba. Nadie supo si huyó. Si fue absorbido por la tierra. O si finalmente vio el rostro de aquel que tanto sirvió, y se deshizo al mirarlo. Clare, ahora sin carne ni nombre. Comenzó la última misa. Hoy celebramos la comunión del silencio. Hoy no hablaremos, porque toda palabra será condena. Nadie respondió. Pero todos escucharon. Las campanas no sonaron. El incienso no se elevó. Solo el corazón del templo latía. Lento. Profundo. Como si estuviera esperando algo más. Y entonces, por primera vez, una risa. No de Clara. No del altar. Sino del confesonario antiguo, que nunca fue cerrado. Una risa aguda. Infantil. Eterna. La del niño que nunca fue bautizado. Y con esa risa, el templo abrió los ojos. Literalmente. Las paredes parpadearon. Los vitrales giraron. El suelo se curvó hacia adentro. Y San Lázaro desapareció. Nadie lo volvió a encontrar. Ningún mapa lo nombra. Pero los más sensibles, al pasar por ciertos caminos vacíos al anochecer, sienten un eco de misa. Una que aún continúa. Sin cura. Sin redención. Y sin Dios.